Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, todos los viernes estamos aquí de 7 a 8 de la noche en Tertulia Nocturna. Estamos transmitiendo, como decía hace un momento, desde la Ciudad de México para 77 países en el mundo. Recuerden ustedes que nos ven Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, hasta Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela. Y la verdad, amigos, es que es verdaderamente impresionante. Esperemos que todos ustedes, pues ahora Tertulia Nocturna va a ser un programa que consideramos sumamente interesante para aquellos que se dedican a la economía. Tenemos esta tarde-noche invitado pues a Carlos Jiménez Rodríguez, quien es analista económico internacional, y el día de hoy hemos considerado pertinente hablar de esta relación que se tiene de México con el mundo y ahora que China está abriendo prácticamente sus puertas del comercio. Carlos, bienvenido, estás nuevamente aquí en el programa de Tertulia Nocturna, bienvenido. Bueno, pues ahí tenemos, pues China está abriendo su comercio a nivel internacional, pero antes de iniciar estos comentarios, Carlos, ¿cuál es el papel que está jugando China en estos momentos en el mundo a través de esta problemática en la economía con Francia, Inglaterra, Alemania, ahora que se reunieron la semana pasada, pues el 8G, o sea, los 8 países más importantes del mundo? ¿Cómo ves tú esta posición de China frente a estos 7 grupos? Pues así es. Buenas noches, Carlos, buenas noches a todos los que nos están escuchando en estas distintas partes del mundo. Pues hay cosas importantes que se vienen desarrollando, no nada más a raíz de esta reunión del G8 la semana pasada, hace unos días, sino de todos los distintos acuerdos que está llevando a cabo el actual presidente Xi Jinping a nivel internacional. Obviamente que los cambios se marcan en 2 estructuras importantes. Una de ellas, sabemos y ya hemos platicado, de las circunstancias relacionadas de lo que está sucediendo en Europa. Fundamentalmente el gigante asiático, a través de su industrialización, de su crecimiento y desarrollo económico, le ha permitido el llevar acuerdos de distintos tipos económicos internacionales con distintas naciones. Esta reunión de la semana pasada por lo menos enmarca a México la posibilidad de ser un detonador importante en América Latina y en cuanto a su desarrollo, que ha permitido acrecentar su porcentaje tanto de Producto Interno Bruto como de posibilidad de industrias ofrecidas al gigante asiático. Sabemos necesariamente que a principio del mes anterior, en su visita, Xi Jinping, junto con asesores gubernamentales y empresarios, vinieron a cerrar acuerdos importantes de economía de trascendencia importante para la nación mexicana, ¿sí? Otro de los puntos importantes, obviamente en eso, pues nosotros sabemos que estamos enmarcados en cuanto a qué es la relación que tenemos con Norteamérica. La posibilidad de abrir nuevos cambios, nuevos intereses hacia otra parte del mundo, nos va a ser una posibilidad de diversificación. Y esa diversificación, a pesar de que hay una pequeña desbalanza comercial en cuanto a lo que se exporta, en cuanto a lo que se importa, va a permitir a que México abra nueva apertura tanto de llevar productos a China como de la permisidad de que se acrecente el comercio chino en nuestro país. Las ventajas son muchas. También hay una serie de situaciones que se van a tener que ir implementando con el paso del tiempo en cuanto a lo que van a ser los diferentes tratados en áreas estratégicas como puede ser la alimentación, la energía, las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que acabas de tocar, bueno, 3 temas importantes como es la alimentación, en el caso de importación y exportación de materiales de China a México y México a China, pero yo creo que tocaste uno de los temas que son muy importantes en estos momentos porque son los medios de comunicación. Hemos leído por ahí que China acaba de otorgarle a algunos países centroamericanos estos nuevos contactos para el mejoramiento de las televisoras ahora que viene el apagón analógico. Se supone que China obsequió a varios países sudamericanos algunos de estos materiales. ¿Tú cómo lo ves en relación a la economía de la televisión, ya que vino la esposa de Xi Jinping, que es una mujer muy preparada, que es una mujer que estuvo con la esposa del presidente Peña Nieto, y bueno, pues estuvieron visitando los centros, ya que ella es una mujer que tiene una maestría en música y sobre todo en la especialidad en China, y no es muy fácil que tengamos mujeres
con maestrías y doctorados en ciertas áreas de especialización. ¿Qué piensas tú de ello, Carlos? Pues mira, aquí hay una parte importante, obviamente que las telecomunicaciones están enmarcando lo que es la relación a nivel global internacional de los enlaces en todos los aspectos, sociedad, economía, política, comercio. Obviamente que pues los intereses de chinos, no nada más aquí en México específicamente, en países como fue Costa Rica, los acuerdos que llevó a cabo también con la presidenta costarricense en Centroamérica, están enmarcando obviamente pues que se abra la posibilidad del comercio hacia otro lugar. Obviamente las instalaciones y toda esta serie de situaciones que están enmarcando el crecimiento, pues enfocan mucho la personalidad de Peng Liyuan, la presidenta o esposa del presidente Xi Jinping. Ella es una cantante de ópera muy reconocida a nivel popular en China y que también ha enmarcado la preeminencia de la imagen como tal a nivel internacional junto con la señora esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Peña. Aquí se hicieron visitas a las instalaciones obviamente de Televisa, pero marcando otro nivel de contexto cultural, social, político, para que en momento dado puede haber a largo plazo relaciones en cuanto a cuestiones de telecomunicación. No nada más estoy hablando del mercado de producción de series de televisión, sino ya hablando de otras instancias que puede ser la globalización también en telecomunicaciones como factor de arranque desde México hacia el mundo y de China obviamente con América Latina. Yo creo que precisamente la visita que se hizo de la señora Peng Liyuan a Televisa con la esposa de Enrique Peña Nieto determinó, parece por ahí que se publicaron algunos elementos de importación de obras de teatro y sobre todo telecomedias chinas y también la adquisición de telecomedias mexicanas para exportación hacia China. Nosotros sabemos a través de los mensajes que ha dado Televisa en los últimos años, pues hemos encontrado que se han hecho traducciones de telecomedias mexicanas a más de 120 idiomas en diferentes partes del mundo y sobre todo Rusia, China, Alemania, Inglaterra y sobre todo han llevado una cobertura muy importante. Dentro de todo esto, las exportaciones que pide China de México hacia China, como son la carne de cerdo, y ahora, bueno, hay dos puntos muy importantes que son el tequila y la carne de cerdo, ya que el cerdo es uno de los puntos muy importantes dentro de la alimentación en China. ¿Qué opinas de ello, Carlos? Pues de hecho se había enmarcado que en la relación en los últimos 10 años, precisamente en este tipo de productos importados hacia China, se había habido ciertas dificultades en cuanto a determinaciones en los aranceles, en los acuerdos específicamente. Ahora la oportunidad, porque sabemos que China es un consumidor muy grande de la carne de puerco, se va a poder abrir ese campo que se había tenido un poquito como que pasmado, cerrado a la importación. La ventaja es que esto va a permitir a muchos empresarios mexicanos dar esa nueva ventana de oportunidad de puerta para llevar su producto a China. Se van a hacer no nada más estas alianzas estratégicas en cuanto a lo que es el mercado o la comercialización de la carne, el tequila mismo como uno de ellos. La cuestión de telecomunicaciones y la parte energética es otra parte importantísima dentro de los acuerdos, que alrededor fueron 33 los que se suscribieron en distintas áreas, que también abarca la cuestión educativa, tecnológica, de intercambio, porque se está viendo la posibilidad de abrir un instituto específicamente chino de estudios específicos donde se va a poder llevar gente tanto de aquí preparada que vaya a China como viceversa. Pero un punto importante es esto, la cuestión de comercialización, aunque es poca relativamente en cuanto al tratado de aranceles y de libre comercio con China, a diferencia de lo que se hace con Norteamérica, pues va a ir implementando que a largo plazo China sea un mercado de gran potencia, no nada más para México, sino para América Latina, y de lo que los empresarios mexicanos van a tener un nicho de oportunidad para llevar mercancía allá. Algo que mencionaste hace un momento, estos intercambios creando instituciones de reciprocidad entre China y México, que fueron suscritos en los convenios que tú mencionabas hace un momento, en el sistema educativo. Evidentemente el sistema educativo en China
y México somos totalmente diferentes, ellos en primer lugar por las grandes tradiciones que tienen a través de milenios. Nosotros no nos quedamos atrás porque nosotros tenemos pues una influencia en lo prehispánico, tenemos influencia en la llegada de los europeos, hasta prácticamente después de la reforma que se dio con los liberales del presidente Juárez hasta la Revolución Mexicana, pues hemos encontrado todo una serie de elementos donde se ha estudiado por generaciones, muchos mexicanos en China que tienen una especialización. ¿Cuáles serían estos elementos dentro de la... Bueno, tú mencionaste obstáculos, perdón amigos, yo quiero recordarás que precisamente hace 2 años cuando vino el Dalai Lama a nuestro país, pues lo recibió el presidente Felipe Calderón y hubo un encuentro muy fuerte, una serie de reclamos a nivel internacional que se dio China-México, porque sabemos la lucha del Tíbet y sabemos pues la representatividad del Dalai Lama. Aquí yo quiero mencionar algo, no sé cuál sea tu idea, Carlos, pero en el caso de la doctrina Estrada y de los hechos de los injerencismos que se tienen muchas veces en los países, pues a mí me pareció un poco fuerte la intervención del embajador chino y la respuesta de China desde el punto de vista diplomático a nuestro país por haber recibido al Dalai Lama. Nosotros, en base a la doctrina Estrada, pues tenemos el derecho constitucional de recibir a cualquier representante del mundo, pero evidentemente como ellos tienen el conflicto del Tíbet y con el Dalai Lama, bueno, pues es otra de las circunstancias. ¿Tú qué puedes opinar de esto, Carlos, a través de lo que aconteció con la recepción del presidente Felipe Calderón? Obviamente que sí son situaciones delicadas, ¿no? Sabemos que las políticas de China son muy específicas con lo que acabas de nombrar en la cuestión del Tíbet. Obviamente que aquí en México tiene una libertad, no nada más a través de la doctrina Estrada, sino de las políticas que se han llevado a cabo durante ya décadas, de la libertad de tener relaciones con quien nuestro país desee, ¿sí? La expectativa de ahorita llegar a ciertos acuerdos en cuanto a lo que se puede llegar a hacer comercialmente, educativamente y tecnológicamente, pues sí había sido un punto de vista no nada más del embajador de China, sino del mismo expresidente chino y de algunos otros estadistas del país, en los cuales no veían bien esta circunstancia de México. Yo pienso que en momento dado, para llevar a un acuerdo de reciprocidad, sea con China o con cualquier otro país en el mundo, lo más importante es tener la libertad de hacer una relación con quien uno o el país lo necesite o lo requiere en su momento adecuado. Aquí estamos hablando de una parte importante, obviamente que sus políticas internas de China con el Tíbet son de índole nacional, pero fundamentalmente si vemos la otra parte importante, que es que el segundo proveedor económico a nivel internacional es China, y que la competitividad importante se está dando con Norteamérica, y viendo como una base de oportunidad, porque eso debería ser una base de oportunidad no más de nosotros de México con China, sino de China con nosotros, de la competencia que se pueda dar con Norteamérica, pues están abriendo estos campos que en momento dado impliquen, o más bien impliquen no necesariamente circunstancias dentro de sus políticas internas. Sabemos que ese es un tema delicado porque, digo, no es cuestión de hablar ahorita de lo que sucedió hace ya varios años de Tiananmen con China, pero sí es una base de importancia global, inclusive con América Latina, de que esos puntos de vista se puedan un poquito pulir para llegar a otro tipo de acuerdos, que en este caso serían de base económica, tecnológica y de intercambio cultural educativo, que creo que es lo fundamental y lo más importante. Obviamente, al hacer esta visita Xi Jinping a México, ya anteriormente el secretario de Relaciones Exteriores, Mide, había tenido la oportunidad de haber hecho primero unos contactos el año pasado al inicio del mandato de Xi Jinping en China para abrir esta oportunidad de pulir algunos acuerdos que habían estado atorados por esto mismo que nombramos y también ampliar la base de oportunidades en cuestiones de energía, que también el hablar de las posibilidades de lo que ahorita se va a hacer en cuanto a abrir herramientas de empresarios chinos
para la cuestión energética petrolera en nuestra nación, que es un punto de vista importante, y más porque en unos días se va a determinar lo que es la situación relacionada en cuanto a la ley de reforma energética, que habló un poquito Peña Nieto en cuanto a la visita del presidente chino, y también en el G8 hace unas semanas, ¿sí? Es una parte de punta de lanza. Yo podría hablar también de la oportunidad que aquí de ciertas instituciones, como es el Centro de Estudios China-México en la UNAM, que es uno de los tantos organismos que va y que ha estado ya abriendo la oportunidad de alianzas estratégicas de educándose en distintas áreas para ir a la Universidad de China, a sus instalaciones, para prepararse en distintas áreas, como lo que aquí implementó o se implementó dentro de los tratados de abrir un instituto cultural educativo en México, en América Latina, donde se dé el intercambio también en base de tecnología, de educación y de gente preparada. Bueno, yo creo que precisamente ya hay varias instituciones aquí con la enseñanza del mandarín, que es de hecho, amigos, el que se está manejando ya a nivel internacional, un nuevo código de comunicación, el mandarín, precisamente por el gran desarrollo que está teniendo la China, y que sabemos que todavía existen problemas por ahí muy fuertes a través del paralelo 38, pero estos son los últimos reductos de la Guerra Fría que se tienen. A mí en lo personal me pareció muy inquietante cuando llegó Xi Jinping, porque no se había publicado de ninguna manera que Xi Jinping, al término de su visita con México, tuviera una serie de visitas inmediatamente después de que habló con Enrique Peña Nieto, pues fue a hablar con el presidente Barack Obama a los Estados Unidos. ¿Cuál sería tu apreciación, Carlos, con respecto, perdón, cuál sería esa apreciación respecto a que al término de la reunión con Enrique Peña Nieto va Xi Jinping a Estados Unidos, y creíamos, los que estábamos haciendo un análisis, que México iba a tener toda una serie de frenos por parte de Estados Unidos, porque no se había tenido en los últimos 40 años una comunicación directamente con China, ya que estaba alejado, hasta que el presidente Nixon va a tener un encuentro con Mao Zedong y empieza a abrirse este nuevo campo, y posteriormente con los diferentes gobernantes de China, los Estados Unidos empieza a enfrascarse en un convenio o convenios para tener relación con China, y ahora que llegó Xi Jinping como nuevo gobernante, pues ¿tú qué piensas con respecto, después de que sale Xi Jinping de México y va directamente a hablar con Barack Obama? ¿Cuál es la información que tú tienes con respecto a esto? Pues son distintos puntos de vista. Fundamentalmente, obviamente, es que la hegemonía, por ser la segunda potencia económica, comercial del planeta, y que necesariamente apunta en unos cuantos años a ser la primera, a desbancar a los Estados Unidos de Norteamérica. Hablar de Norteamérica, pues es hablar precisamente de su situación ahorita económicamente hablando. Se están haciendo reformas estructurales fuertes allá, como es la de la inmigración. Sabemos que necesariamente apenas hace unos días se firmó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con la Unión Europea. Bueno, fue en el G8. Que fue en el G8. Pero aquí son varios puntos de vista fundamentales e importantes. Al ver el crecimiento en las últimas décadas, en los últimos años de China, y obviamente de otros gigantes asiáticos como es la India, y aunque Japón está viviendo cierta recesión, sabemos que necesariamente la influencia asiática está presente ya en todo el mundo, y es una realidad, en cualquier parte del mundo, y no nada más a un nivel cultural, no nada más a un nivel comercial mediano, sino a un nivel alto. Y este intercambio, tanto los acuerdos del G8 como la visita de Xi Jinping con Obama, pues marcan fundamentalmente una cartera, una agenda de tratar de llegar a acuerdos comerciales. Por un lado, tanto por la importancia que para Obama representa la nación y Estados Unidos, porque está perdiendo en cierto grado una competitividad importante que había englobado durante décadas, y que en el momento a sus socios principales, la Unión Europea, han decaído en lo que ustedes y todos nosotros sabemos. Pues esos acuerdos fundamentalmente es tratar de llegar a inserciones en distintos rubros comerciales, como puede ser la exportación, la llegada de productos, la importación, ¿sí? Como otra serie de acuerdos en distintos estándares económicos y de negociación.
Fundamentalmente aquí la importancia también de haber ido a visitar a la presidenta Chinchilla en Costa Rica, Xi Jinping, y otros acuerdos comerciales, porque sabemos que China, su socio comercial más importante no es México, es Brasil. Todo esto engloba de alguna forma un poquito lo que es los próximos años, el acomodo de la hegemonía comercial económica de trascendencia e importancia del eje Pacífico-Asiático como de Norteamérica. Fundamentalmente ya hay acuerdos más específicos, como es el acuerdo de la Asociación Transpacífica, donde de alguna manera era ver la posibilidad de que también se integrara China, porque estaban otros países integrados, aparte de Estados Unidos, Australia, China, México, Chile, y países que están en la cuenca del Pacífico. Estos son otros tipos de acuerdos que en momento dado van a implementar relaciones de distintos órdenes comerciales y de negociación que van a permitir crecer no nada más al país de China, sino a México. Fundamentalmente, llegando a lo que tú me preguntas, la finalidad del acuerdo de Xi Jinping con Obama es de tratar de llevar acuerdos donde en momento dado sabemos que Estados Unidos por muchas razones está perdiendo la hegemonía comercial económica internacional, y la finalidad de Xi Jinping es llegar a mejores acuerdos, pues obviamente para tener unas bases más adecuadas de dónde poder implementar sus negociaciones, no nada más en Norteamérica, en Estados Unidos, sino en América Latina. A mí me llamó mucho la atención y quiero comentar algo, porque precisamente con Aliyev, cuando vino la estatua y los presidentes del embajador de Azerbaiyán, nosotros nos enteramos, aquí lo comentamos en el noticiero, que precisamente el país, Azerbaiyán, había otorgado 4,000 billones de pesos para petróleos mexicanos. Y ahí hubo una serie de movimientos muy raros, porque se quitó la estatua del presidente de Azerbaiyán, Aliyev, y posteriormente, pues el mismo embajador, en varias entrevistas en el programa de Carlos Ramos Padilla, tuvimos oportunidad de escuchar la entrevista, y se acusaba a Marcelo Ebrard de que se había quedado con 10 millones de dólares, y el embajador aclaró precisamente que no se le había otorgado un solo centavo al gobierno de México, al gobierno citadino, y que en realidad el que había pagado todo era la embajada con el embajador de lo que sucedió con la estatua de Aliyev. Bueno, pero voy a lo siguiente. Consideramos que el mismo embajador dijo que si había movimientos raros y no se hacía el reconocimiento en el compromiso de estar durante un X tiempo esta estatua, pues iba a retirar el apoyo de los 4 billones de pesos en apoyo a petróleos mexicanos. Pero resulta, ahora nos enteramos que tanto los Estados Unidos, después del G8, en donde Enrique Peña Nieto fue a ofrecer prácticamente las actividades de la cooperación y la participación de la iniciativa privada para petróleos mexicanos. Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso del otorgamiento de China hacia México de $1,000 millones. ¿Tú qué piensas de esto, Carlos, con respecto a la participación y el otorgamiento de Peña Nieto para la iniciativa privada a nivel internacional con Pemex? Pues bueno, son varios factores. Hablando específicamente de la situación de energía industrial, estaba leyendo, informándome que en este caso las partes importantes de lo que es la transportación, la infraestructura de algunos elementos de la zona petrolera de la área de lo que es el Caribe mexicano, pues enmarcan que en momento dado la tecnología y cosas desarrolladas en favor de lo que pudieran hacer las inversiones chinas, que específicamente ya hay acuerdos en esta situación, es para mejorar la competitividad de Pemex como entidad petrolera. Obviamente que todas esta serie de reformas, y hablo no nada más de la energética, las que se han venido realizando en los últimos meses, han favorecido en gran parte, y eso por eso fue invitado Peña Nieto al evento del G8, como una ventana de oportunidad en cuanto no nada más a los estatutos o reglamentaciones jurídicas que se han venido dando en los últimos meses y años en México para fortalecer el crecimiento y desarrollo de implementación e intercambio comercial empresarial a nivel internacional, no nada más en la cuestión energética.
Porque si hablamos desde ese punto de vista, digo, ahorita están esperando esta posibilidad de hacer si se da como se planea algunos cambios en cuanto a la cuestión de reforma energética, que no es privatizadora, sino más bien es de apertura a ciertos enrocamientos dentro de la cuestión de desarrollo energético, precisamente para mejorar la competitividad relacionada con la cuestión energética petrolera mexicana. Hablaba hace algunos días con un especialista en cuestiones de economía, de que una parte ventajosa, si se puede hablar para México en esta parte, es que muchas de las gentes que trabajan tanto en la cuestión energética petrolera mexicana van a poder tener una implementación, si no necesariamente dentro del rubro energético, en otros campos. Obviamente ya hemos hablado de esos aspectos. Ahorita en la actualidad no nada más es China, posiblemente ya hay otras naciones que están viendo la posibilidad de hacer ciertas inversiones en algunos rubros o campos del petróleo o del campo mexicano, aclarando esto, que no es el abrir o el privatizar. Oía precisamente a Raúl Félix, un investigador muy reconocido del CIDE, el día de ayer en un programa de la cadena de televisión azteca, hablando de las ventajas que implicaría una reforma seria energética de altos estándares que pondrían a México en una puerta amplia, como lo ha hecho Petrobras en su momento con los estándares petroleros y como lo hace un poquito la Asociación Petrolera Noruega, de abrir consorcios que en momento dado permitan inversión privada, pero teniendo el monopolio del Estado. De alguna forma es como una comunidad que desarrolla de algún tipo de acuerdos, pero sin intervención directa de la iniciativa privada. Eso ya está funcionando en todas las empresas del mundo. Necesariamente Noruega, Brasil, que eso ya lo habíamos hablado, es algo de fundamento necesario. Ahora, si hablamos hacia el futuro, ¿qué es lo que va a suceder, Carlos? Sabemos que necesariamente la energía petrolera, la que está bajo tierra o en el mar, está teniendo un tiempo determinado de vivencia, o vamos, de sobrevivencia, de vigencia, vamos. Se van a tener que abrir otros estándares en cuanto a la iniciativa de emprender cuestiones de tecnología sustentable y sostenible, que en nuestro caso eso podría ser o enmarcar una posibilidad de inversión, no nada más a lo mejor de países asiáticos, sino de otras naciones versus hacia el crecimiento de nuestra nación, ¿no? Yo creo que han estado surgiendo no solamente en México, acabas de mencionar Brasil con Petrobras, sabemos que Cuba también está desarrollando, bueno, recién fallecido el comandante Hugo Chávez, que protegió el petróleo. Prácticamente no tenemos información en estos momentos porque los periódicos prácticamente no han publicado nada después de que el presidente tomó posesión en Venezuela, y las contradicciones que se dieron con Capriles precisamente en la toma de posesión. Pero bueno, el resultado está en que en estos momentos la campaña internacional a través del Mercomún Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a través de Estados Unidos, estamos viendo que hay una agitación muy fuerte en el mundo, y tienes razón en lo que estabas comentando hace un momento, porque las estrategias de la economía están cambiando de una manera muy fuerte y se está dando una cobertura internacional, como lo estamos viendo en España, lo que está sucediendo, y que aquí estamos llevando cada 15 días programas con el 15M a diferentes niveles internacionales. Pero sí quiero mencionar algo porque tú lo dijiste y tenemos una discusión. Fue publicado el miércoles 26 en el periódico Universal y en el Excelsior, se han publicado algunos elementos y dice: cúpula empresarial demanda apertura de paraestatal sin privatización. Tú lo acabas de mencionar. Agitan el Partido de la Revolución Democrática y la iniciativa privada, debate por Pemex. Perredistas plantearon modernización solo con cambios en leyes secundarias. Se está hablando mucho del artículo 27 constitucional, que se le va a hacer un cambio para que las empresas puedan entrar directamente en el manejo de la industria del petróleo mexicano. Pero yo recuerdo haber escuchado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que dijo que no era necesario reformar el artículo 27 constitucional,
donde nos habla del derecho y la propiedad del petróleo, y él mismo mencionaba con otros especialistas y en la reunión que se tuvo pues hace unos días con respecto al análisis de la propuesta de Enrique Peña Nieto, y el mismo Marcelo Ebrard mencionó lo siguiente: si Enrique Peña Nieto fue a Europa y al G8 a hacer una serie de planteamientos para que la inversión privada en petróleos mexicanos, bueno, pero ¿cuál es el proyecto? Porque no nada más es ir a hablar, sino que los mexicanos necesitamos saber cuál es el proyecto de Enrique Peña Nieto para presentarle al G8 esta renovación de petróleos mexicanos. Y decía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y decía Marcelo Ebrard que no es necesario hacer un cambio constitucional, donde sí pueden ingresar la iniciativa privada, pero no llevándose más del 80% de la ganancia del material que se recupera. ¿Tú qué piensas de esto, Carlos? ¿Puede ser positivo o negativo el hecho? Son de hecho distintos acuerdos, porque es muy amplio hecho el hablar sobre lo que es lo relacionado a la reforma energética versus lo que ahorita está sucediendo en cuanto a las relaciones con Asia y con Estados Unidos. O sea, de los acuerdos en cuanto a lo que es el apoyo a la petroquímica, a las instalaciones, a lo que es la transportación y a toda una serie de cosas que requiere una industria de esos niveles de Pemex, pues necesariamente no todas las elementos, las herramientas y la economía lo tiene como tal el mismo Pemex o el gobierno. Necesita en momento dado de tecnologías avanzadas, necesita de economía implementada necesariamente por gentes especializadas en ciertos ramos que pueden pertenecer a la iniciativa privada, no necesariamente del país, sino de otras naciones. Y lo más oportuno sería de eso, porque ya se han presentado en diferentes estamentos y en diferentes acuerdos, porque ya se está llevando a cabo esa circunstancia, acuerdos donde en momento dado, como tú dices, una parte proporcional se divida en favor de que la rectoría siga estando en el Estado, y que en otra parte proporcional, en base a lo que los resultados determinen estas empresas o estos inversores, tengan una determinada cantidad de entrada a los proyectos de inversión o empresariales. Obviamente que son muchas las aristas, son muchos los campos donde se van a llevar acuerdos, porque no nada más es la petroquímica, no nada más es la transportación, no nada más es el embalaje, o por ejemplo la perforación profunda en cierto grado en el Golfo de México, en el Caribe mexicano, que en este caso es importante nombrar que, por ejemplo, Cuba ya ha llegado a acuerdos, siendo un país de ideología, vamos a decirlo, socialista, pero que ya se ha empezado a aperturar al mundo del capital, del mundo empresarial. Ellos ya llevan una ventaja importante para poder sustraer petróleo, pero teniendo la rectoría del Estado. Lo mismo hace Noruega, lo mismo hace Petrobras. Yo creo que aquí lo importante es ir un paso adelante, y que en momento de esto va a servir, por ya el tiempo que ha significado el no llevar acuerdos desde hace tiempo, a que México esté en la punta de lanza, no nada más a nivel internacional. También hablaba con otra persona que maneja términos económicos, en base a las inversiones o lo que tiene de alguna forma México ahorita en sus arcas como nación. Todo esto se fue dando gracias a cambios estructurales en distintas instancias, como fue el ahorro en la cuestión gubernamental, el cuidar el déficit fiscal hacendario, el cuidar que en el momento no se gastara tanto más por parte del gobierno, como también dar la libertad a distintas instancias empresariales desde nivel medio, comercial, industrial, tecnológico, lo que ha permitido hacer a México un país de confianza, y que en lo cual no nada más Peña Nieto fue a hablar de estos aspectos al G8, sino de otros aspectos de ventanas de oportunidad, de puertas de oportunidad, como también en la industria aeronáutica en México, la industria automotriz, que son industrias que en momentos son punta de lanza en nuestra nación, y que aparte de que están dando trabajo a miles y miles de mexicanos, están implementando la educación tecnológica, y que la preparación de gentes en esos sectores sean fundamentales hacia el futuro de México, hacia el mundo. Yo creo que en este caso se publicó una sección especialmente en el periódico Universal el 6 de junio. Dice el petróleo, retos tecnológicos, que es lo que tú estabas comentando. Dice,
Reforma en el sector debe traer cambios de investigación e innovación, se opina. Innovarse o morir. Las grandes petroleras tienen sus centros de investigación con presupuestos sólidos y talento propio que se regenera con las utilidades que obtiene. Bueno, pues aquí nosotros tenemos un problema muy serio porque la Secretaría de Hacienda prácticamente le quita el 80% de las ganancias que tiene Petróleos Mexicanos, y de hecho el Instituto Mexicano del Petróleo, donde vinieron a prepararse hace aproximadamente unos 20 años, pues prácticamente todos los ingenieros del mundo, y donde los grandes avances que se tenía con el Instituto Mexicano del Petróleo, pues lo hicieron desaparecer a través del tiempo. Hay otro elemento que nosotros sabemos, que durante la presidencia de Felipe Calderón, pues prácticamente al segundo año de su gobierno, se estableció que se iba a realizar una refinería en Tula, que no se efectuó, que estaba más o menos calculado en unos 15,000 millones de dólares para darle cobertura a esta refinería. Y dice, continuando con el documento, menos impuestos, más investigación. La necesidad de invertir en tecnología es proporcional a la carga fiscal. A menor carga, más investigación, que es lo que tú estabas diciendo hace rato. Carga fiscal sobre ventas totales de empresas petroleras en 2012 nos habla de un 64% y va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Equidad y desarrollo. Las empresas que pueden usar o desarrollar tecnología tienen un esquema focal que lo hace viable, que es lo que tú estabas diciendo. ¿Qué es lo que pasa en un momento determinado? No lo permitió el Banco Mundial o el Mercomún Europeo que se construyera esta refinería en Tula. ¿O tú cómo la ves? ¿Qué idea tienes de que no se haya construido esta refinería, Carlos? Bueno, necesariamente a lo que tú me estás hablando de la refinería, yo a los informes que se tienen o que se han visto, es que el momento, la construcción de la refinería también tiene que ver con muchos aspectos hacia el futuro, una planeación estratégica de lo que va a representar productivamente hablando esa refinería del futuro. Yo de los informes que tenía es que en momento dado había algunos aspectos de construcción terrena, de logística, inclusive de inversión económicamente hablando, que tal vez no permitirían necesariamente que eso fuera productivo el futuro. Se estaba hablando tal vez de una especie de elefante blanco, que en el momento dado, en lugar de representar ganancias, representara pérdidas. Pero bueno, eso es una de las tantas cosas que se manejan en favor de estas circunstancias de la construcción de esta refinería. En los aspectos, otros puntos importantes de la apertura de Pemex, digo, no nada más necesariamente lo que hablábamos de la petroquímica, porque hablamos, aquí el financiero nos habla en base de algunas cuestiones necesarias de abrir la productividad Pemex, de que en cuanto a lo petroquímico hay un déficit de 7.500 millones de pesos, que en momento dado darían una permisidad de conocimiento, de desarrollo de tecnologías y de educación mediante el apoyo de otras tecnologías de otros lugares, de ampliar esa oportunidad de mercado, ese nicho de mercado. Ahora, también eso representaría el aperturar, no nada más en la cuestión petroquímica, sino en otras áreas que podrían representar la apertura en cuanto a la autosuficiencia energética del país, las reservas de hidrocarburos que también se plantean en este documento, la oportunidad de desarrollo. Yo escuchaba a uno de los especialistas necesariamente hablando, hay mucha gente capacitada en Pemex, pero tal vez en cuanto a lo que son los rubros, y eso hablando en una de las tantas partes dentro de lo que son los cambios que se están hablando para el cambio de la reforma energética, que hay tal vez una necesidad de gente sobrecalificada con sueldos que a lo mejor no puede cubrir la paraestatal, que necesariamente no es que estén ahí de por más, sino que podrían cubrir con sus elementos y su capacidad en otras áreas, posiblemente dando más a la empresa, ganando un capital mucho mayor. Pero bueno, son términos generales, ¿no? Porque la reforma necesariamente energética enmarca muchas cosas. Si regresamos un poquito con lo de China, sabemos que dentro de los elementos que hablaban estos 33 puntos a tratar dentro de los acuerdos que se llegaron comercialmente hablando de Xi Jinping con empresarios, con organismos gubernamentales versus China, habla también
de la apertura estratégica de apoyo logístico en cuanto a lo que va a ser transportación de algunos elementos necesarios en cuanto a lo que es petróleo, petroquímica, desarrollado en la cuenca del Golfo del Pacífico, que de hecho ya ahí está firmado una cantidad importante económicamente hablando de empresas chinas que van a venir a invertir en esas partes energéticas de lo que representa un poco la cuestión energética de nuestra nación. Bueno, yo creo que uno de los aspectos que debe de haber tratado Enrique Peña Nieto y Xi Jinping fue el Dragon Mark, que estaba tratándose, o no sé si ya la autorización para que en la zona del estado de Yucatán esté ubicado este hecho. ¿Tú qué opinas sobre el Dragon Mark ahora que vino Xi Jinping? Pues ahí son varias situaciones importantes que en momento dado se tienen que tocar, no nada más por los elementos de lo que es la cultura, el lugar y toda una serie de circunstancias de logística para la construcción en caso de que se llegue a cabo, sino de los permisos que tengan que ver tanto con economía, con hacienda, con trabajo, porque sería una pequeña ciudad china en México, necesariamente este Dragon Mart, y aunque ya había habido cosas de adelanto, aquí una de las partes importantes, y que se han enmarcado en cuanto a lo que son los estándares o lo que son los permisos o los aranceles para distintas situaciones de comercialización México-China versus México, es precisamente cómo se va a determinar el que si se llega a dar este Dragon Mar, van a llegar los inversionistas, sean del área sector comercio, sean del área del sector industrial, acuerdos determinados sin que afecte el patrimonio de esta zona, que es muy importante, comercial, económicamente hablando de México, y que en el momento permitan, tanto tengan ventajas para México con sus trabajadores y todas estas situaciones. Yo sé que hasta el momento todo esto está en trato. O sea, no quiere decir que ya mañana se vaya a realizar esto. Se están llevando acuerdos para que en el momento se vayan ampliando cosas recíprocas para ver si más adelante Dragon Mar se vuelve realidad o no aquí en México, ¿no? Yo creo que, amigos, lo que han ustedes escuchado el día de hoy acerca de lo que está sucediendo en estas relaciones comerciales nacionales e internacionales con la iniciativa privada de todos los países, pues nos está dando un aspecto de la economía hacia el futuro de México, que antes el sistema educativo pues nos daba un enfoque para ver cuál era la preparación que íbamos a tener cada uno de los mexicanos en cada uno de los estados, y que cada quien pudiera buscar su propia realización profesional hacia el futuro. Hoy lo estamos viendo de que ya la preparación a nivel internacional, y que México ha entrado desde hace más de 20 años a una nueva estructura para ubicarse en el comercio del mundo, y lo estamos viendo en esta última reunión. Primero fue el G20 cuando se realizó aquí en México a través del presidente Felipe Calderón, y después el mismo G20 volvió a realizarse ya con nueva estructura de gobierno y de Estado mexicano. A mí en lo personal me llama mucho la atención que estas grandes reuniones, sobre todo la del G20, nos está dando la pauta que hoy tiene que especializarse el ser humano con una fuerza verdaderamente impresionante para no quedarse fuera de contexto, porque los medios de comunicación, a través de los sistemas de internet y los sistemas de digitación, como lo estamos viendo a través de la proyección de este programa, y que pues tenemos una cobertura muy fuerte a más de 77 países en estos momentos. Y bueno, amigos, la verdad es que cada día lo que decía Marshall McLuhan con este elemento de la aldea tribal, lo estamos viendo, ya que para que en estos momentos, en una información, haciendo un análisis de la economía de dos países como es China, México y uno tercero más que estuvimos hablando, que es de Estados Unidos. ¿Cuál sería para ti, Carlos, esta parte del futuro de la economía donde México está teniendo una función global, y cuál es la propuesta que tú piensas que debe de tener Enrique Peña Nieto hacia el futuro de este país, Carlos? Pues es muy interesante. De hecho, esta situación de globalización que ya lleva varias décadas, 2, 3 décadas a nivel internacional, y que en momento dado eso se ve por analistas no nada más económicos y políticos en general. La punta de lanza es América Latina. Hace 2, 3 décadas América Latina no era considerado para ningún tipo de circunstancias, mucho menos negociación, comercialización ni acuerdos. A la actualidad
América Latina es tomado como un socio estratégico, por si hablarlo, porque es un socio estratégico en general. Ahorita tú hablabas precisamente del G20, del G8, de los acuerdos que ahorita nombraba, de la Asociación Transatlántica del Pacífico. También está la del Cuenca del Pacífico, que específicamente enmarcan lo que es Perú, Colombia, Chile y México, que también hace unos meses se llegó a unos acuerdos importantes, todavía estando Calderón en la presidencia en Colombia, con los presidentes chilenos, con el de Perú. Y con el presidente, el comandante Hugo Chávez, que todavía estuvo presente en aquellos momentos, sí. Ok, no, aquí lo que hablo es de la Liga de la Cuenca del Pacífico, que son específicamente esos cuatro naciones. Digo, aquí la importancia y relevancia del crecimiento de la globalización, las oportunidades ahora, y digo, para la gente joven y necesariamente para las personas que no nada más quieran comercializar o negociar, sino en un momento ampliar su oportunidad de cultura, de educación, pues están presentes. El reto actual, inclusive necesariamente hace unos días estuve en un evento donde estábamos haciendo análisis, varias personas especialistas en economía, en finanzas, sobre revistas especializadas y periódicos. Nos dábamos cuenta de que la apertura necesaria del comercio internacional de India, de China, que estamos hablando ahorita, y de Corea, nos enmarcan que la cultura, y es necesario no nada más aprender de lo que nuestro propio país nos está dando en todos los aspectos, sino de lo que está pasando en otras entidades. Aquí hablaba alguna de las personas necesariamente allegadas a economía, que el aprender mucho de la cultura china, de sus formas, de sus costumbres, va a ser un elemento trascendental, porque China en unos años va a ser la primera potencia económica hegemónica del mundo, aunque necesariamente tengamos a Norteamérica de vecinos. La posibilidad del crecimiento, ya no digo cultural y educativo, con estas entidades, va a permitir que cualquier persona, la transitoriedad, pueda trabajar, laboral en cualquier otra parte del mundo, como lo que hoy te acabo de nombrar, el Tratado de Estados Unidos específicamente con la Unión Americana. Ya en algún otro programa habíamos platicado de que México, a través de todos los tratados y de los acuerdos que llegó a hacer en el sexenio pasado, y que ahora está implementando Peña Nieto en su nuevo gobierno, de comercio y de educación, pues va a abrir fuentes de empleo, no nada más a nivel nacional. Obviamente que ahí sería otro tema de conversación en otro programa, cómo vamos a hacer a llegar la educación, la cultura y la tecnología, además del comercio, para que la gente pueda tener nuevas ventanas de oportunidad. Bueno, yo creo que este es uno de los elementos que se está viendo precisamente por la OCDE, la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, que está determinando los avances de los sistemas educativos en el mundo. Lo estamos viendo con las propuestas que se están haciendo en estos momentos en España. El gobierno de Rajoy está tratando de luchar precisamente para estabilizar la economía de España, y ha tenido problemas muy serios porque Bruselas y Alemania pues está determinando la economía a través de la señora Merkel, y bueno, pues lo estamos viendo con la señora Rousseff en estos momentos en Brasil, que tuvo problemas la semana pasada debido a que ya la gente se está cansando en todas partes del mundo a través de los movimientos del Fondo Monetario Internacional y el Mercomún Europeo, que están estableciendo normas, asimismo con el Banco Mundial por parte de los Estados Unidos, que están en una ubicación de una economía hacia el futuro. El acercamiento que tuvieron en el G8 y que fue previo el movimiento del G20, vimos la respuesta de cómo el rey Juan Carlos en su reunión habló específicamente, y él prácticamente dijo: pedimos auxilio a América Latina porque la economía boyante que se está dando a través de las nuevas propuestas de industrialización, lo vemos con el rey Juan Carlos y el presidente Rajoy, que estaban mencionando abiertamente pues este apoyo. ¿Tú qué piensas de ello, Carlos, que tanto el G20 como el G8 pues están estableciendo la nueva estructura del gobierno del mundo? Pues más que el G20 y el G8 está la OCDE, que es la organización que se dedica a las circunstancias de desarrollo económico internacional. Son 34 naciones. Ahora, digo, hablando más específicamente, que sería un tema tal vez no hablar ahorita en el programa porque es largo, las circunstancias que se están dando en Brasil es porque en un momento dado ha habido un poquito de recesión, o se está presentando una recesión,
por distintas circunstancias, tanto lo de Europa, lo de Estados Unidos. Aquí necesariamente vemos que China va a haber una recesión importante, siendo que su Producto Interno Bruto o su crecimiento económico se estuvo manteniendo en 9, 8, 10% durante más de una década. Claro que todo lo que de alguna forma sube tiene que de alguna manera controlarse y verificarse. Lo que sucede precisamente en Brasil son necesariamente, sí, obviamente es un país grande. Escuchaba un análisis económico que dice, bueno, Brasil lo hace todo a lo grande, que empezó a hacer una serie de cambios y de reestructuras, no nada más a través de Lula, sino de Enrique Cardoso, presidente anterior, pero que fundamentalmente a etapas más recientes había llegado una necesidad de cambios estructurales en varias áreas que tal vez no se han tomado a cuenta o a consideración. La posibilidad de haber ganado las Olimpiadas y el Mundial brasileño es uno de los tantos factores que enmarcan que en Brasil esa situación de protestas que se están levantando en casi toda la nación por el aumento del precio a los transportes, enmarquen el gasto excesivo que está haciendo Brasil, ¿sí? Y que en el momento no ha habido un control adecuado a pesar de su crecimiento y desarrollo óptimo. Eso es uno de los tantos elementos. Ahora, la otra parte importante es la recesión internacional. ¿Qué está pasando con Brasil? Al elemento de estas protestas que se están presentando con Rousseff y que ha tenido que levantar la voz y calmar un poco los ánimos de la gente en el país sudamericano, es porque la recesión económica ha enmarcado que ya no haya posibilidad de comercio. ¿A qué me refiero? Al haber crisis en Europa y que China está bajando un poco ese crecimiento interno, ya no hay tanta demanda de su producto. Automáticamente sucede que Brasil, al manifestarse eso internacionalmente, no puede exportar su materia, su producto. Sí, y automáticamente eso va a haber recesión, no va a haber posibilidad de compra ni de adquisición. Se dice que las inversiones para el Mundial y las Olimpiadas fueron excesivamente grandes. Estaba leyendo hace unos días en una de las revistas, no recuerdo si fue Poder o Negocios o Expansión, que en momento dado una de las construcciones de uno de los estadios X ciudad en Brasil es un elefante blanco. Bueno, lo mismo que sucedió en España, ahorita que estás hablando de esto, que después de el presidente Zapatero, hoy el Partido Popular está cuestionando los sistemas de construcciones en España como elefantes blancos. A mí lo que me llama la atención, perdón que te interrumpí, ha sido precisamente estos grandes movimientos internacionales de protesta que se tiene contra los gastos excesivos, la misma, le voy a llamar represión por parte del Fondo Monetario Internacional. Estamos por concluir el programa, amigos, y creo que ha sido una conversación sumamente interesante de lo que está pasando en la economía del mundo. Carlos, yo quisiera pedirte en un minuto tus conclusiones acerca de esto que hemos analizado de la economía de China con México, con Estados Unidos, y por fin tocamos la OCDE y tocamos pues el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería tu conclusión, Carlos, de esto? Pues mira, que vienen, fundamentalmente, Carlos, vienen cambios importantes en el planeta. Lo más importante es estar a la orden, tratar de llevar desde el ciudadano de a pie y no nada más los funcionarios públicos, un cuidado más específico en lo que es nuestra administración y nuestra economía. Sí, obviamente se anuncian situaciones complicadas en los próximos 2 a 3 años a nivel internacional, pero yo creo que la mejor posibilidad de enfrentar esas circunstancias, por difíciles que sean, es estar preparados e informados y accionar. Y accionar me refiero es que si hay una ventana de oportunidad en cualquier área, cultural, artística, educativa, tecnológica, la aprovechemos. No nos cerremos a esa posibilidad del cambio, sea aquí en nuestra propia nación o a nivel del contexto internacional. Las circunstancias con el G20, el G8, la OCDE o los encuentros con de la cuenca del Pacífico, los acuerdos los acuerdos con Asia, van a seguir adelante. La ventaja en nuestro caso con nuestra nación, que la posibilidad de tener tanto de vecino Estados Unidos de Norteamérica al frente a Europa y esta posibilidad de apertura con los países asiáticos, pues nos van a dar una diversificación de estadios que en el momento, si los aprovechamos y estamos dentro de esa posibilidad de crecimiento, van a ser muy, muy buenos, no nada más para México como país, sino para quienes quieran tomar esas oportunidades. Pues Carlos, muchas gracias por tu participación, esperamos que vuelvas a estar con nosotros para hacer comentarios. Hay
un cambio de estructura con las reformas estructurales que se están haciendo, no nada más en México, en todas partes del mundo, estas reformas estructurales que estamos viendo que están teniendo problemas muy serios en España. El próximo lunes nosotros vamos a tener nuevamente, como siempre, pues una serie de entrevistas directamente con España para saber qué está sucediendo. Vamos a hablar de los elementos de los cambios a nivel del Estado con el Partido Popular, los cambios de la estructura probablemente del PSOE, y pues vamos a ver hasta los sistemas de represión que se están dando en estos momentos como estructura de Estado, y esperemos invitarte para que nos comentes cómo va la problemática del petróleo y las reformas estructurales, las reformas que se están haciendo económicas en este país. Y te agradecemos mucho tu presencia, Carlos. Amigos, pues como siempre, ustedes saben, todos los viernes estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, aquí en Proyecto 2013, y bueno, pues se termina como se ha iniciado, pues con una serie de comentarios muy interesantes aquí desde la Ciudad de México. Pues ya saben ustedes, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, tertulia nocturna, haciendo análisis periodísticos de lo que acontece en este país y en el extranjero. Y bueno, pues amigos, les agradecemos de sobremanera. Aranza, agradecemos de sobremanera tu participación, el apoyo técnico que nos diste en imágenes. Y no se les olvide, amigos, el próximo lunes de 6 a 7 de la noche estaremos aquí transmitiendo directamente para toda Europa y para todo el mundo, 77 países que nos pueden apreciar, y vamos a estar transmitiendo precisamente desde Logroño, en España, con el 15M, y bueno, pues les tenemos noticias porque también vamos a tener algunas comunicaciones más adelante con Madrid y con algunos otros lugares del movimiento 15M para hacer análisis de profundidad lo que está sucediendo en España, y vamos a tener entrevistas sumamente interesantes con especialistas pues en otros países. Amigos, les agradecemos de sobremanera. Ya saben, como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo.